El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 26 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, con el mundo político, pues el panorama político pues en su punto de ebullición. Lo del cambio democrático, acusaciones de fraude, bueno, una lentitud en el conteo y un montón de irregularidades de lo cuales vamos a hablar hoy. ¿Quién ganó en una elección con una participación realmente baja? Menos del 35% que no participa. Un día también en el que, pues, dentro de todos los partidos, el Partido Popular hoy está pues, adoptando sus estatutos para que Martín Torrijos se convierta en su candidato o su opción presidencial. Esto también en un momento en el cual se está publicando el contrato ya negociado con Minera Cobre Panamá y que bueno, va a tener la opinión de todos en la plataforma Ágora. Una semana donde también estuvo el tema económico con esa colocación de 1.800 millones de dólares por parte del gobierno de Panamá. En el mundo, la guerra de Ucrania y esta propuesta china para buscar la paz, en un momento en el cual pues, las disputas entre los presidentes latinoamericanos parecen ser la norma, ya no solamente esta habida entre el presidente Petro con su símil de Perú y su símil, o el presidente de México con la presidenta de Perú, sino también lo ocurrido entre los presidentes de Ecuador y Argentina. José, ¿qué más Buenos tenemos? días, Fernando. Bienvenido. Sarey, me quedo con el tema internacional, Fernando, porque también está esta disputa del TikTok. Del TikTok, ahora TikTok es... Así que en Europa, Estados Unidos, y la semana pasada fue interesante ese interrogatorio al CEO de TikTok, donde también hasta padres de familia lo acusaron de que un menor de edad se haya quitado la vida. Esto por incidencia y manipulación de videos supuestamente que llegaron a sus celulares a través de esta red social. Pero vamos a ver en qué queda toda esta situación. Lo cierto es que ya se está manejando, como lo ha dicho Sarey en otras ocasiones, como una droga ya, esto del TikTok. Pero digo, es que a la larga, José, lo que el Congreso americano critica de TikTok es lo que ha venido haciendo YouTube y el resto de redes sociales de siempre. Es decir, así que nos descubrieron el gas a la soda nuestra también. La tuya es mala y la mía es buena. Y por otra parte, Fernando, la política que con este tema de cambio democrático, estas elecciones de convencionales, que duró prácticamente toda la semana, fue noticia toda la semana, ya también el Tribunal Electoral envió ese boletín a este partido con los formularios para los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular para las elecciones del 9 de julio. Sin embargo, también le ha dicho a la actual junta directiva de este colectivo político que tienen que revisar las reservas porque no están de acuerdo con lo que y el propio calendario. los parámetros de las normas. Bueno, Sarey Pineda, como siempre, pues muchas felicitaciones he recibido por tus comentarios en estos, sobre todo en esa jornada maratónica, bueno, que tuvimos los tres hasta casi las 11 de la noche por el puro gusto. La verdad es que para no saber nada. Para no saber absolutamente nada. Buenos Bienvenida, días, como Fernando. siempre. Buenos días, José Luis. Yo creo que no fue para nada, todo lo contrario. Hicimos un gran trabajo una vez más como analistas políticos. Llevamos ese contenido necesario a la población panameña para entender no solamente el tema estructural partidario, sino también la legalidad en esos exabruptos que se trataron de hacer el día domingo y que gracias a que estábamos aquí, que estábamos realizando nuestro trabajo, que estábamos viendo en tiempo real lo que estaba aconteciendo y lo que se pretendía hacer y que requiere un análisis profundo porque no fue
solamente por la estructura interna de Cambio Democrático, sino también apoyado por todas las plataformas del poder económico conocidas como los medios de comunicación. Entonces, en vista de eso, sí ganamos muchísimo. Hicimos una gran formación a nuestros televidentes, a nuestros oyentes, pues también estábamos enlazados con KW Continente y llevamos hacia adelante y evitamos, se podría decir hasta cierto punto, que se realizaran exabruptos legales en materia electoral que dictaminaran o dejaran un precedente en materia electoral que realmente fuera nefasto y sobre todo cuando estamos a puertas de las elecciones generales del 2024. Bueno, nuestra invitada de hoy es Seila Peñalba, exsecretaria general del Tribunal Electoral, abogada que presentó pues una demanda contra el calendario y el reglamento de elecciones primarias. Seila, bienvenida. Hay un edicto el 12/2023 de la Secretaría General del Tribunal Electoral, pues que acepta lo que le presentaste y echa para atrás todo el calendario electoral de Cambio Democrático, excesivo cantidad de reservas. Y bueno, ¿qué debe pasar ahora? Sobre todo con unas elecciones de convencionales que dejan más dudas que respuestas. Bienvenida, Seila Peñalba, y feliz domingo a ti. Muchas gracias, Fernando. Gracias por esta oportunidad, que no son muchos los medios que nos prestan para poder salir a aclarar y sobre todo hacer docencia del tema en cuestión. En efecto, el día de ayer, 23 de marzo, el Tribunal Electoral, los 3 magistrados por unanimidad decidieron revocar en su total. Seila, se me perdió tu audio. Mientras vuelvo con el audio de Seila Peñalba, porque hay algo que no entiendo y que tal vez Seila me puede explicar, porque es una resolución del 8 de marzo. Quiere decir que una junta directiva es espuria, porque ¿cómo puede emitir una resolución una junta directiva que ni el propio Tribunal Electoral reconoce al no darle subsidio? Los magistrados del Tribunal Electoral, en efecto, han dejado sin efecto todo lo que ha sido las reservas contempladas en anexos que había presentado el partido. Ajá. Siendo así, ahora lo que resta es al partido presentar los nuevos anexos con las adecuaciones que los magistrados indicaron, porque claramente pude demostrar que se excedieron en los topes de los 40% que establece el 355 del Código Electoral. Entonces, Fernando, esto se trata simplemente, porque hay que hacer docencia, que el Cambio Democrático ha venido postergando las elecciones internas de renovación de sus organismos, razón por la cual ahora convergen los calendarios de renovación de sus autoridades internas con las propias que vienen del calendario electoral para las elecciones generales del 2024. Lo principal y rescatable de este fallo, Fernando, es que por un lado el tribunal ha hecho lo que debió hacer, como en efecto es echar para atrás los excesivos reservas, ordenar al partido que identifique claramente cuáles son las específicas reservas para hacer alianzas, las específicas reservas para ir a elecciones para ser designadas por la Junta Directiva y hacer una aclaración de cuáles serán los cargos que en efecto podrán ir a primarias. Entonces, el partido tiene, a partir de la próxima semana, cuando le sea comunicado el fallo al presidente nominal del partido, tiene hasta 10 días hábiles para arreglar todo lo que se le indica. Un punto muy especial también de este fallo, Fernando, está el hecho de que en el tema del calendario electoral, que supuestan para llegar al 9 de julio, dejaron de contemplar un largo espacio del proceso interno que señala la posibilidad de tú impugnar postulaciones, como también de apelar de los rechazos que la Comisión Nacional de Elecciones emita sobre las postulaciones que se presenten. Y este término, Fernando, yo dudo que vaya a lograr que el Cambio Democrático logre hacer sus primarias el 9 de julio. Yo comprenderé que la política es pasión,
pero yo estoy haciendo un trabajo técnico y en mi experiencia y por los tiempos que dan, no creo que dé lo suficiente para que cumplan con los trámites que el Tribunal Electoral le ha ordenado. Pero Entonces, hay algo, tendrán Sheila, que leer muy bien el fallo, tendrán que adaptar muy bien lo que el tribunal les obliga a hacer y bueno, estaremos al pendiente para presentar otra impugnación de ser necesaria. porque hay algo, Sheila, que sigo sin comprender. Uno, cómo una junta directiva espuria puede manejar un proceso electoral. Y dos, no tendría que ser primero la escogencia de la nueva junta directiva para que ella sea la que convoque y haga el calendario electoral, que sería lo lógico poniendo el caballo, los bueyes delante de la carreta y no al revés. Sheila, estoy hablando con Sheila Peñalba, ella es abogada, fue quien presenta esta demanda que el Tribunal Electoral pues rechaza todo lo presentado por la Junta Directiva de Cambio Democrático y le convida a hacer un nuevo calendario o un nuevo reglamento y que no hacer las reservas que se hicieron. Y hay algo más, Sheila, no sé si sigues allí, que hay algo que también quiero saber, porque parte de la elección que se dio el fin de semana pasado fue bajo la premisa de que si no me apoyas, no te postulo. Es decir, y habían hecho un 40% de reservas, había provincias enteras que estaban reservadas. ¿Y cómo va a ser el mecanismo para el conteo de votos? Porque si van a ser así, Digo, imagínense, si va a ser el Covitín Herrera de nuevo haciendo ese desastre que hizo el fin de semana pasado. ¿cuándo vamos a conocer entonces los resultados? Si convencionales los resultados nos dimos cuenta ayer hasta las 11 de la noche, 4 días prácticamente y una noche, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta para las elecciones primarias? Sobre todo que es necesario conocer cuál va a ser el papel a jugar en este proceso electoral de los actuales diputados. 14 diputados de la bancada de Cambio Democrático que no conocen cuál es su futuro político. Por supuesto que a simple vista se está utilizando este tipo de reservas para hacer una presión a lo interno del partido: o me apoyas para la convención o simplemente no te adjudico la reserva de la posición de tu curul. Y vas a tener que ver a qué partido te va a coger y poder postularte si es que vas a tener un futuro político. Entonces, aquí hay una, como muy bien lo ha planteado Fernando, aquí hay una tergiversación del proceso electoral, hay una alteración del calendario electoral, mientras todos los partidos políticos han desarrollado consecuentemente su reestructuración interna, desde la escogencia de delegados o convencionales, la escogencia de los comités ejecutivos nacionales o directivas nacionales, a las primarias de los partidos políticos. También la renovación de los frentes estuvo en estos medios. Aquí todo ha sido al revés, aquí las primarias van a ir primero, luego la renovación de la Junta Directiva. Se les escuchaba cómo algunos periodistas le preguntaban a Rómulo Rux el día de las proclamaciones de la Secretaría Nacional de la Mujer cuándo va a llamar a una convención, y él simplemente decía el 19 de julio es las primarias del partido. Entonces, aquí hay una alteración, un irrespeto a la ley electoral que ha sido permitido por el Tribunal Electoral. Hasta ahora vemos una modificación en este fallo, porque recordemos que el Tribunal Electoral, antes de la suspensión del subsidio y antes de este fallo que se presentó en la semana pasada, donde se revoca todas las reservas, donde se revoca el calendario electoral, había sido permitido con Cambio Democrático, cosa que no habíamos visto, había sido permisivo, perdón, con Cambio Democrático, cosa que no habíamos visto en los demás partidos. Entonces nos queda pendiente nos queda esa duda, nos queda la duda de escuchar a un Rómulo Rux, por ejemplo, decir el lunes, o sea, mañana se pretendía postular, pero ni siquiera tenía un calendario electoral. Entonces, ¿tiene claro Rómulo Rux cuáles son los pasos electorales? ¿Tiene claro el equipo de Rómulo Rux cuáles son los pasos electorales que debe seguir, o los pasos legales que debe seguir como presidente de un partido para llegar a esa postulación? Hay una gran duda en la membresía de Cambio Democrático. Estamos hablando del segundo partido político más grande del país, que no sabe cuál es su ruta a seguir, y tampoco la sabe su presidente, y menos ahora que vemos a una mujer experimentada en materia electoral como la licenciada Sheila Peñalba, que impugna este proceso y queda en el limbo nuevamente la estructura de Cambio Democrático, y sobre todo, Fernando, cuando estamos a puerta de unas elecciones. Estos son los lodos que provocaron los polvos de no haber hecho las cosas bien y que desde cuándo se vienen denunciando. Sheila, ¿estás allí?
pues, es nuestra invitada de hoy, quien fue la que promueve esta demanda que es aceptada en el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral y además la poca supervisión que había tenido el Tribunal Electoral con respecto a este partido. Es decir, ¿cómo es posible que esta gente haya hecho la descabechina de fondos que hicieron durante la pandemia con seminarios que supuestamente eran que se hacían y que nunca se hicieron, con comidas y transporte? Pero Sí, es que no todo eso solamente- es algo que nosotros debemos tener, y esa poca supervisión que había habido de parte del Tribunal Electoral es la que provoca que todo te estás tocado. Una junta directiva espuria que está vencida desde hace 3 meses Y es la que organiza todo. y es la que organiza todo. Y es Y la que sigue mandando. La que sigue mandando. En vez de Exacto. crear Sí. una junta directiva ad hoc de parte de los dos bandos, que se ha visto que está casi partido a la mitad del partido. Es decir, que no hay mayoría clara, que lo mejor es, bueno, seamos tirios y troyanos, nos encontremos en esta junta directiva. Quiero ir a información comercial porque quiero hablar con Seila de todo este panorama y sobre todo esto es una amenaza real a la democracia panameña. Porque si así este desastre lo puedes hacer con una elección de 100.000 personas, cuando vayamos los 2,5 millones habilitados para votar, no quiero ni saberlo. Información comercial y regresamos. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas y sigo con Seila Peñalba, abogada de quien presentó esta denuncia, esta demanda contra el calendario de elecciones. ¿Cómo quedaría este calendario donde se sobreponen pues, los dos procesos electorales por ese retraso que hubo Cambio Democrático y que hemos denunciado, y que habíamos denunciado que esta junta directiva era espuria, había terminado su tiempo y ahora hay que escoger junta directiva al mismo momento que candidato presidencial y el resto de los procesos electorales? Seila, ¿cómo quedaría entonces este calendario? Fernando, como venía relatándote, esto ahora queda en suspenso. ¿Por qué? Por el hecho, como bien mencionas, que Cambio Democrático demoró la escogencia de su nueva directorio, de su nueva junta directiva, de sus nuevos convencionales, que es lo principal. Porque los convencionales eligen la junta directiva nacional. Este proceso electoral interno se debió dar el año pasado. Ahora están convergiendo los calendarios electorales de primarias a cargos de elección para el 2024 y el de renovación de sus organismos internos. Tú recordarás, Fernando, que en una entrevista te mencionaba que esto iba a dar, o esta demora iba a dar con que el tribunal le iba a suspender el financiamiento. Sí. Fíjate, el tribunal les suspendió como en efecto está el financiamiento y no lo van a recibir sino hasta tal vez el 3 de enero que venga el preelectoral, siempre y cuando el partido participe de las elecciones generales del 2024. En el fallo de ayer, Fernando, hay un punto muy importante que los magistrados dejaron claro, y es que la Dirección Nacional de Organización Electoral informe al presidente nominal del Partido Cambio Democrático el tiempo que tiene, que en el decreto que rige la materia son 10 días hábiles, para que presente nuevamente un reglamento y un calendario ajustado a la ley electoral y al decreto 48 que rige la materia. Y todavía, fíjate, Fernando, hay una advertencia, que se le comunique que de no hacerse en el tiempo, correrán, si es que el partido desea participar de las elecciones generales de 2024, deberá hacerlo en el tiempo y en los plazos que el tribunal ordena. ¿Te das cuenta lo que va a suceder? Wow. Esto abre otra puerta mucho más grave, que es que tal vez olvida las reservas, olvida las alianzas, olvida las postulaciones primarias. Sencillamente, Cambio Democrático corre el riesgo de no aparecer en la papeleta de ningún cargo en el 2024. Licenciada Peñalba, Sara Espineda le saluda. Según su experiencia, este proceso legal, ¿cuánto tiempo puede demorar para que la membresía de Cambio Democrático conozca cuál es su futuro electoral?
Buena pregunta, buena pregunta. En cuanto dividamos el tema en dos, lo que ocurrió el domingo de elecciones de convencionales y las secretarías de la mujer y de la juventud, tenemos Vamos a ver. que esperar que la comisión... Estamos teniendo problemas con Seila Peñalba, estamos hablando qué pasaría pues con todo lo que se escogió el sábado, el domingo pasado. Y, Sí. a ver. Te decía, son dos cosas. Lo que se escogió este domingo y que ayer terminaron de proclamar la Junta Nacional de Escrutinio en las secretarías, tiene que ser llevado al Tribunal Electoral para que el tribunal, entiéndase, a Osman Valdés, Sí. para que Osman publique por 2 días hábiles la lista total de los que resultaron electos el domingo para los cargos de convencionales y secretarías de la mujer y de la juventud. Luego de esos 2 días de publicaciones viene la etapa de posibles impugnaciones, que de hecho las vamos a presentar porque hubo muchas irregularidades a lo largo de todo el proceso electoral interno en la dirigencia del presidente Ovigildo Herrera, quien presidía tanto la Comisión Nacional de Elecciones como la Junta Nacional de Escrutinio. Partiendo de allí, a ti no te sonaría claro que una misma persona que va a decidir tu causa sea quien escrute los votos, porque primero hay que agotar la instancia ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas para luego también acudir a los juzgados administrativos. ¿Qué te parece? Son dos cosas diferentes, Fernando. Ahora el otro escenario, el de las elecciones primarias para elegir los cargos a elección. Eso va a quedar suspendido hasta que nuevamente el Directorio Nacional se reúna y decida las reservas y las ajuste a derecho, porque sencillamente excedieron el 40% que la ley electoral les indica a los partidos Pero políticos. hay algo, Seila, si esto no fue hecho es profeso para que este enredo pasase. Mira, en política y en todas las facetas dice ahí un dicho que duda y acertarás. Sí. Yo soy técnica legal y definitivamente que hago lo que debe ser en los tiempos, porque la ley ordena son tiempos hábiles de 2 días, 3 días, 24 horas, porque si no te quedaste por fuera. Siendo así, Fernando, de ese rango técnico que yo manejo, te diré que es posible que haya sido adrede, pero te diré que va a correr el riesgo de sacrificar a los 315,000 adherentes que tiene el Partido Cambio Democrático y que tendrían derecho, como lo tiene cualquier ciudadano, de aspirar dentro de su partido a un cargo de elección. Licenciada Peñalba, usted acaba de mencionar que para poder decidir la nueva fecha de primarias se tiene que hacer la reunión de directorio. ¿Con qué convencionales se haría esta reunión? ¿Con los que fueron escogidos el domingo pasado o con los que estaban antes de ellos, ya que se va a presentar un proceso de impugnación en esta elección, tanto para la Secretaría de la Mujer, entiendo, y también algunas nóminas de convencionales? Te respondo. Definitivamente que van a ser no los convencionales, porque el directorio nacional no está compuesto por los convencionales, ese es otro organismo. Es otro organismo. Los convencionales representan la base territorial en corregimientos del partido, mientras que el directorio nacional es designado por la junta directiva, que, como te indiqué, ya es controlada por el presidente, porque es la junta directiva quien designa a los miembros del directorio. Siendo así, el directorio nacional está controlado por la misma junta directiva que hoy rige en el partido, y que definitivamente no serán, los nuevos convencionales no actuarán hasta cuando el tribunal decida las impugnaciones y vean quiénes son los que van a ser proclamados en efecto o no, luego de las impugnaciones. Lo cierto es que, es decir, ¿qué pasa con un partido, y ahora más que nunca que están usando subsidio electoral, donde pareciera que la supervisión del Tribunal Electoral no existe y que uno ve excesos como los que se dieron durante la pandemia, unos excesos y estirar el calendario
pues incluso más allá de sus propios límites, y esa junta directiva, con límites ya vencidos, está tomando decisiones al inicio de un proceso electoral que trastoca totalmente la esencia de la democracia. Totalmente es así como lo describe Fernando. Esto es preocupante porque mientras que los demás partidos políticos renovaron en el tiempo que la ley y el estatuto les establece, que generalmente son 5 años, de hacer su renovación interna de sus órganos internos, este cambio democrático no lo hizo. No lo hizo, demoró, postergó, presentó solicitudes de prórroga, no nos olvidemos de todo eso. Sí. Cuando debió hacerlo, fíjate, los decretos que van saliendo del Tribunal Electoral en una época electoral son constantes y diarios. Tú tienes que estar al pendiente porque si no, te quedas atrás. Este decreto que rige la elección de convencionales y el de juntas directivas de mujeres y de secretarías de mujeres y de juventud fue expedido en marzo del 2022. Eso significa que el partido tenía, como indica el reglamento el decreto 4 meses después para presentar su calendario de elecciones de convencionales y luego, una vez electos estos y que estuvieran en firme en el Tribunal Electoral, convocar a un Congreso Nacional para elegir su nueva junta directiva, que es lo que el tribunal les dijo en el pleno, que al 21 de enero del 2023 debían sesionar los nuevos convencionales. Y eso fue lo que trajo en consecuencia, el no hacerlo, la suspensión del financiamiento. Entonces, en tu pregunta específica, considero, Fernando, que lastimosamente es así. No pertenezco a partido, por lo que me atrevo a decirte lo que voy a hacer. No existe una real fiscalización del Tribunal Electoral en las arcas públicas que a través del Tribunal Electoral el Estado pone a disposición de los partidos políticos para capacitación política, para fortalecimiento de la democracia. Entonces, es una falacia pensar que definitivamente esos fondos públicos están siendo utilizados para los fines que fueron concebidos. Esto es peligroso, Fernando. Esto es peligroso porque Panamá no puede permanecer de esa manera y decir que las cosas las estamos haciendo bien. No es verdad. Lo que pasa es que definitivamente el fin justifica los medios. Entonces no es tan así y aquí tiene que ponerse orden. El Tribunal Electoral nunca debió permitir que el partido no hiciera en el tiempo oportuno la elección de sus convencionales alegando la autonomía de los partidos políticos. Fernando, la autonomía de los partidos políticos es cierto que existe en la ley electoral, pero la autonomía de los partidos políticos no puede ser una justificación para masacrar a la membresía con tal de quedarse en el poder, atribuyéndose facultades que van más allá del periodo por el que fueron electos. Entonces, si no existe una democracia real en un partido político, ¿a santo de qué pregonas que vas a luchar por una democracia participativa, representativa de la sociedad? Entonces, ahí es donde entran los puntos en contra, Fernando. Y de verdad que es la situación que se está viviendo hoy en el Partido Cambio Democrático. ¿Puede haber delitos penales electorales dentro de lo ocurrido en este proceso electoral de Cambio Democrático? Sin duda, Fernando, sin duda, sin duda, sin duda. Nosotros, te acordarás que el día de las elecciones, el 19 de marzo, salió una nota de la Comisión Nacional de Elecciones que siendo las 11:30 de la mañana, la Comisión Nacional se había reunido, la Comisión Nacional de Elecciones Internas se había reunido y que por las irregularidades de que no aparecían candidatos en la papeleta, de por qué no habían llegado la cantidad de papeletas suficiente, de por qué la gente no se había instalado, los miembros de la Corporación Electoral no se habían presentado a las 7 de la mañana,
y la que la elección había iniciado tarde, de un solo plumazo, Fernando, anularon las elecciones de corregimientos que presta la casualidad. Muchos son del distrito de Capira, justamente sí, donde está la representación de la diputada Ábrego. Entonces, Fernando, esa no era facultad de la Comisión Nacional de Elecciones. Y eso definitivamente que encuadra en los señalamientos del Código Electoral como delitos contra la libertad y honradez del sufragio, el delito contra lo que es la pureza del sufragio. ¿Por qué? Porque se entró en un estado de pánico, de confusión, de crisis de la gente que estaba votando, y cuando sale el comunicado dice, bueno, voto o no voto. Claro. Si voto, el que está representando en la mesa dice, bueno, lo sigo haciendo, no lo sigo haciendo. Y tuve que salir a desmentirlo, Fernando. Y después sí, el propio Tribunal Electoral sacó, dígame. Sí, le saluda José Luis Río, y qué bueno que toca ese tema, porque el señor Ovigildo Herrera se ofendió cuando yo dije aquí que él se creía el cuarto magistrado del Tribunal Electoral, porque esto lo dicta claramente las normas. Pero ¿por qué el Tribunal Electoral ha sido una especie tan dócil con esta junta directiva del Partido Cambio Democrático? Mire, colega, el punto aquí definitivamente que hay varias aristas. De un lado está el hecho de que, como indiqué, queriendo resguardar al partido bajo la figura de que sí lo tienen, la autonomía de los partidos políticos, yo confieso que el tribunal excedió la autorización que tenía la junta directiva para extenderse más allá del periodo. Partiendo de allí, todo estaba mal. Ellos, la Comisión Nacional de Elecciones Internas, fueron los que llevaban al trote el tema de las postulaciones a los cargos de convencionales. Miren, señores, yo tuve que impugnar y después apelar ante el Tribunal Electoral cualquier cantidad de candidatos que nos negaron, nos rechazaron por una u otra razón, que a las otras nóminas no lo hacían. O sea, una interpretación para unos y una interpretación para otros. Comenzando por eso, señores, todo estaba mal. Permitieron también que candidatos y parientes de los candidatos dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad estuvieran como presidentes, secretarios y vocales de las mesas. ¿Y saben lo que me dicen? Que eso lo designó el Tribunal Electoral. Falso, falso, porque ellos fueron quienes designaron a las corporaciones electorales. Y siempre, si se dan cuenta, y después les puedo hacer un relato, abrir archivos y hacer un relato de las veces que tuvieron que publicar en el boletín electoral fe de ratas porque se habían comido personas que no estaban, habían cambiado la posición en las papeletas, si eras la nómina 1 o si eras la nómina 2, todo fue una confusión. Hubo personas que no aparecían, tuvimos que hacer los reclamos. Y el Tribunal Electoral dejó que esto ocurriera, entiéndase, en la Dirección Nacional de Organización Electoral, lastimosamente. Entonces, todo ha sido un paquetazo desde que comenzó el tema de las postulaciones en sí. Ahora lo que estamos viviendo es simplemente es consecuencia de todo aquello que hicieron mal. Tengo que decir, a título de ser honesta con la ley electoral, mire, las corporaciones electorales en unas internas es el partido el que las designa. Entiéndase, la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Esa gente que puso a contar los votos el día de las elecciones eran personas que estaban cuadradas para hacer una y otra forma la intención que ellos tenían, que era que esto todo se trastocara. Lo que yo saco en conclusión al final, señores, es que Yanivel Ábrego no ha terminado mal, ni termina la lucha aquí. Este round que los magistrados decidieron echarle abajo las elecciones de primarias es un gran revés, porque los partidos políticos que están por llevar al tribunal sus reglamentos y sus temas de reserva van a tener que fijarse en este fallo
porque el tribunal ha sido claro en que se tiene que atener al 355. No se pueden exceder de ese tiempo. Yo, con todo respeto al presidente de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, creo que él no es abogado, por tanto no tiene conciencia de la magnitud del trabajo que él hizo y cómo lo hizo, porque al final de las cuentas, las impugnaciones de proclamaciones es una impugnación administrativa, pero eso también configura posibles delitos electorales, penales electorales, y que sin duda muchos están clamando ya por presentarse y porque sean presentados. Entonces, es triste porque aquí es donde termina todo lo que uno ve. El Tribunal Electoral todavía no puede intervenir hasta que no se le presenten a ellos las impugnaciones de proclamaciones y a la Fiscalía General Electoral las correspondientes denuncias penales electorales. Licenciada Peñalba, si bien es cierto, ustedes entran en este proceso de impugnación de las elecciones del día domingo, hemos visto cómo se manejó administrativamente estas elecciones, un conteo tardío de más de 5 días en donde el pueblo panameño que estaba a la expectativa de conocer los resultados, que ni siquiera en una elección general se pueden ver. ¿Qué podemos esperar mientras Cambio Democrático mantiene el subsidio suspendido para las elecciones primarias, que han sido suspendidas pero que se van a realizar en algún momento? Definitivamente que sí se van a realizar tal vez en algún momento. Y el tema de que el financiamiento, que la suspensión del financiamiento hizo estragos, te diré que no. ¿Sabes por qué no? Porque las partidas correspondientes a la renovación de los organismos internos de los partidos políticos y sus elecciones internas para escoger candidatos a elección popular corren por cuenta del Tribunal Electoral. Eso no está inmerso en el monto del financiamiento público del cual disponen los partidos políticos. Dicho de otra manera, lo que reciben los partidos políticos es para capacitación, para lo que es alquileres, pago de alquileres, pago de viáticos, pago de una planilla, que hasta eso denunciamos. Fernando, creo que te recordarás unas entrevistas que me hiciste al respecto, y que denunciamos cómo y qué cantidades de dinero se estaban utilizando en tiempos de pandemia, cuando estuvimos encerrados y se generaron viáticos, cuando aquí en la circulación nacional había sido, ustedes recordarán, impedida de transitar Nadie de un lado salía. a otro. Sí. Exacto. Entonces, todos estos eran asuntos que se venían advirtiendo, se presentaron las acciones legales, las denuncias administrativas ante el Tribunal Electoral, y el tribunal simplemente les mandó a decir: tienen que arreglar esto y esto, pero lo pasado, lo que aquí señala, no lleva más consecuencias. Señores, esos son recursos públicos. Eso no es que son donaciones privadas, esos son recursos públicos que el Estado pone a disposición de los partidos políticos. Entonces aquí habrá que retomar ese tema del financiamiento, realmente si está siendo realmente realizado para los propósitos por el que él fue concebido. ¿Podría el Tribunal Electoral dictaminar de plano el uso, por ejemplo, de la tecnología para el conteo de votos y que no demoremos un mes contando los votos de la primaria de Cambio Democrático? Claro que sí, es allí que voy, porque, insisto, el tribunal dice la autonomía de los partidos políticos. Yo pregunté al director nacional de organización electoral, ¿dónde el partido no les pidió a ustedes? Porque, ay Dios, el decreto es tan laxo que dice: el tribunal hace lo que el partido solicita. Adivinen la respuesta que me dieron: el partido no lo solicitó. Señores, en este ejercicio que se hizo el domingo 19, el Tribunal Electoral ha quedado muy mal por la permisibilidad que tuvo al dejar que el partido no pusiera en ejercicio la tecnología del TER, porque nada más eran 932 mesas de votación para un total de 315,000 inscritos
al 19 de diciembre que tenían el derecho de ejercer el sufragio. No era el tiempo para haber demorado 5 días contando 1932 actas. Eso, imagínate, eso se hubiese conocido el mismo día y hubiese bajado la presión, porque el TER sí lo controla el Tribunal Electoral. Claro. Ellos no permitieron que eso sucediera, no lo permitieron. Pero, es decir, es que esto es tan burdo que a mí hay una cosa que no me termina de cuadrar. Y es, ellos no podían por lo menos pedir, en base al subsidio que algún día le pagarán a alguna junta directiva, utilizar el TER, que al final es un instrumento hecho por el Tribunal Electoral, y que el Tribunal Electoral se lo cobrara con una cuenta por cobrar o por pagar que le tiene que dar el partido. Totalmente de acuerdo, Fernando. De hecho, eso se hace. El tribunal le dice, ok, te doy esto, pero te resto de esto otro y te lo pongo de esa manera como lo describes. Yo te hago esto, pero te lo voy a recortar a futuro, porque es el tribunal el que le maneja el financiamiento a los partidos. Existe toda una oficina llamada Dirección de Fiscalización del Financiamiento Público Postelectoral. Porque recordarás que eso se da a lo largo de los 5 años en partidas trimestrales, luego que el partido le presenta al tribunal las cuentas que lo que ha gastado de ellos. Tú pasas el revisado cada 3 meses, ellos te hacen el próximo desembolso. Entonces esto no debió ocurrir jamás. E insisto, las elecciones internas de los partidos políticos, llámese elección de convencionales, congresos para elegir juntas directivas, elecciones internas de primarias, eso lo paga el Tribunal Electoral, eso no sale del financiamiento. Entonces es mentira que digan que porque se les suspendió el financiamiento es por lo que no tuvieron TER. Otro hecho yo estuve los 4 días en la Junta Nacional de Escrutinio y una cosa que me llamó poderosamente la atención. Cómo al llegar las actas, porque a ver, en cada mesa se generaban 4 actas originales dirigidas o se las quedaban al final de la jornada de escrutinio. Una, el Tribunal Electoral. Otra, la Comisión Nacional de Elecciones. Otra, la Junta Nacional de Escrutinio. Aquí hago paréntesis. Junta Nacional de Escrutinio y Comisión Nacional de Elecciones, entiéndase, Ovigildo Herrera. ¿Ok? Y la 4ª acta original se la quedaba el presidente de la mesa y después el de la Junta Nacional de Escrutinio o de la Junta de Corregimiento que hayan escrutado el caso de los convencionales. Yo me pregunto, ¿de qué manera pudo salir actas que no coinciden? ¿De qué manera pudo salir actas que tenían firmas y fechas en distintos tiempos? ¿Y cómo el tribunal permitió, y ahí es donde voy, siempre en una Junta Nacional existen contadores? ¿Sabe para qué? Porque cuando el acta llega a la Junta es necesario hacer las tabulaciones. Si la cantidad de electores que asistieron cuadra con la cantidad de votos válidos, cuánto fue el votos válidos, votos nulos, votos en blanco, para luego estimar cómo se distribuyeron los votos. Ah, pues no, allí no hubo jamás un equipo de contabilidad que antes de que pasara a la Junta Nacional de Escrutinio se pusiera a indicar qué era sí, qué era no, qué cuadraba o qué no cuadraba. Por eso también fue la demora. Claro. No hubo controles, no hubo los controles para la transparencia del proceso. Si esto sigue como va, este grupo es el que va a manejar las elecciones primarias también. Ah, no, sí, y es que ya existe un boletín electoral donde se indicó que la Comisión Nacional de Elecciones Internas, presidida por Ovigildo y por los mismos que están ahora, son los que serán para las primarias del cambio democrático. Así ¿sí? que esperemos una cosa peor de lo que estamos viendo. Nos vamos a preparar para otra maratón. Sí, otra. Bueno, Ahí madrugamos. habrá que estar preparados. Esto es muy técnico y yo lo entiendo, Fernando, pero te diré, es lo que hay que hacer y es lo que hay que estar al pendiente, porque los partidos políticos son la representación de la sociedad,
que decide participar en política, inscribirse en un partido político, querer ser tomado en cuenta para los cargos de elección popular. Entonces es muy, muy, muy fino. Hay que hilar muy fino si tú quieres salir realmente bien en una contienda electoral. Bueno, Seila Peñalba, agradecido. Sé que estás bien. ¿Cómo no, entregada. Fernando? Y que, Sí. bueno, que este domingo, pues, un poco las incidencias de lo que hay dentro del cambio democrático. Sarey. Así es, Fernando. Lamentablemente, bueno, el viernes salió también la actualización de los miembros de Cambio Democrático. Estamos hablando de un poquito más de 306.000 panameños que son miembros de este partido político. Sin lugar a duda, la institución política conocida como Cambio Democrático es el gran perdedor de esta elección. Su estructura es el gran perdedor producto de la debilitación administrativa que viene sufriendo el partido como tal y que continuará sufriendo producto de las malas decisiones de su junta directiva. Sea quien sea que dirija el partido político, es en este momento el responsable del caos administrativo que se dirige. Yo como panameña, que no pertenezco a este partido político, me pregunto, ¿esa es la administración que quiero yo para mi país? Si así Rómulo Rux maneja un partido político, ¿es esto lo que yo quiero que se administre el presupuesto del Estado? ¿Es esto lo que yo quiero que se administre la deuda externa del país? Que se administren los ministerios y las decisiones de nuestra nación para el bienestar de 4 millones de panameños. Yo te diría que no, Fernando. Aquí ha quedado en evidencia y retratado claramente cómo sería la gerencia de un país de Rómulo Rux cuando ha puesto en duda, cuando ha puesto en un velo de suspenso a toda una membresía de Cambio Democrático de 306.000 panameños que han confiado en este partido, que han confiado en esta administración y que ni siquiera en este momento, hoy domingo, saben si van a llegar a la papeleta de las elecciones nacionales o no, porque ese es el gran riesgo, ese es el gran riesgo que se corre, una desorganización total, sin informe de los subsidios tampoco utilizados bajo esta administración. Un mal padre de familia. O sea, Bueno, la es como si él llegara a la responsabilidad- presidencia y dijera, ¿sabes qué? Yo no voy a salir el 1 de julio, yo voy a salir en octubre. No, y no solamente eso, Fernando, yo no voy a pagar la deuda pública, yo no voy a renegociar, que el calendario de la deuda pública lo voy a renegociar cuando a mí me dé la gana. No es así, entonces nos queda una gran preocupación porque si tú no demuestras ser un buen padre de familia en tu empresa, en tu trabajo, en tu casa, ¿cómo vas a ser un buen padre de familia para 4,5 millones de panameños? Que es el término que se dictamina para el representante legal del país. O sea, a mí sí me preocupa, pero sobre todo me preocupa la debilitación de esta institución política producto de estas malas decisiones, porque como muy bien lo dijo la licenciada Peñalba, esta es la representación del poder popular del pueblo. Y cuando la tendencia a nivel mundial es la debilitación de los partidos políticos y sobre todo en nuestro continente. Y es exactamente, y es Por- eso. porque ahí mismo vamos hacia la debilitación de la democracia. Así es. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, el mundo. Una semana intensa. Cuéntame. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional y nos acompaña ya Alonso Correa. Alonso, bienvenido, buenos días. Gracias, José Luis, y feliz domingo a todos. Y bueno, semana movida, semana pues, bastante movida, no tanto en Europa, sino también aquí en América. Estamos hablando de que en Francia se cuentan cerca de 300 marchas en contra. Ya es en contra del propio gobierno de Macron. Empezó siendo pues, protestas en contra de la subida de la edad de jubilación. Así que estamos viendo que el país se le está yendo de las manos a Macron, que sigue en su intento de subir las pensiones para más que nada tratar de rescatar las propias pensiones, porque es un sistema que con la economía actual y con todo el peso que está teniendo tanto las subidas de tasas de interés como el quiebre de bancos europeos, pues se está viendo bastante difícil mantener este sistema de pensiones algo arcaico y que necesita pues, una revisión moderna. También una visita al rey Carlos III que pues, hizo que ardiera más las llamas de las protestas que llevaron hasta el incendio de la puerta del ayuntamiento de Burdeos, y que estamos viendo que la gente pues, se está uniendo, están saliendo nuevas organizaciones muy parecidas a los chalecos amarillos para tratar de sacar a Macron del poder, tratar también unas elecciones anticipadas, aunque
veo bastante imposible, bastante poco probable que suceda esto, porque no solo Macron tiene un gobierno bastante sólido, sino que pues, la gente, recordemos que en Francia parece que estas protestas destruyen un poco la ciudad, se arregla y todo regresa a la normalidad, es casi rutinario esta serie de protestas que destrozan las grandes capitales del país. También pasamos de Francia en Europa a Francia Márquez, en Colombia. Les encontraron un segundo intento de homicidio con explosivos y que esto puede estar bastante relacionado con la entrada del cartel del Golfo y la guerra que tiene con el ELN. Pues estamos viendo que el gobierno de Petro pues, poco hace para tratar de combatir a la delincuencia extranjera que entra al país. También hablando de Francia Márquez, era su proyecto parecido al que había en España con el Ministerio de Igualdad. El Parlamento casi de manera unánime le dijo que no, se quedó sin un Ministerio de Igualdad, un proyecto que muchos catalogaban de innecesario y de ser pues, una excusa para ganar dinero. Porque hay algo que también yo creo que vale la pena resaltar hoy domingo y es esta purga estalinista habida en Venezuela. Y bueno, el régimen acaba de convertir a Tarek El Aissami en una especie de chivo expiatorio de toda la corrupción que ha habido durante tanto tiempo en PDVSA. Es que recordemos primero, PDVSA está macro. Esa era la gallina de los huevos de oro, Sí, que la terminaron gallina- matando a la era- gallina. Era esta empresa enorme en la que de un día para otro casi que expulsaron a todos los trabajadores y pusieron a dedo a todos los relacionados con el régimen. Pero una empresa que está no solamente en quiebra, sino que no extrae el petróleo que necesita para mantenerse vivo y que todo el dinero pues, se desvía hacia cuentas privadas. Y en parte esto viene por las elecciones que se acercan y porque el gobierno de Maduro pues, está bastante inestable. Recordemos que Diosdado Cabello estaba en una riña, una especie de riña, por falta de fondos con Maduro y con el resto del régimen. Así que no es de sorprender que una purga y más en una dictadura que necesitas tener pues, a todos tus subordinados bajo el control. Y esto posiblemente llevaría a una ruptura dentro del propio partido y podríamos ver pues, una serie de explosiones sociales pequeñas. No creo que se llegue al nivel de las protestas de años anteriores, pero es posible que parte de la gente que salió del propio partido pues, se tenga que poner en contra para ver si consiguen de nuevo un puesto. Pero me quiero centrar en lo más importante que sucedió esta semana y que fue la subida de las tasas de interés con todo el quiebre de bancos alrededor del mundo que hemos visto esta última semana, estos últimos 7 días. Primero con el de Credit Suisse, banco suizo, uno de los bancos más importantes de Europa, que no solamente quebró, sino que fue fusionado, lo compró UBS, otro banco suizo. Otro de los grandes bancos suizos. El quiebre de Silicon Valley Bank en Estados Unidos, que ya Biden dijo que todos los inversores pues, habían perdido el dinero, que no van a tener un salvavidas por parte del gobierno federal. Y lo más importante es el banco más grande de Alemania, el Deutsche Bank, está en números rojos, está en un menos 14, abrió la bolsa en un viernes negro completamente horrible y que recuerda a la recesión económica de 2008. Y es que en parte esa recesión viene con una nueva subida de las tasas de interés por parte del FED, de la Reserva Federal, un 0,25, ya subió 4 puntos. Sí, ya está rondando los 5 puntos. Así que estamos 500 viendo que puntos los bancos porcentuales. pues, deben estar hasta el cuello con las tasas de interés y muy posible un quiebre, una fisura, una pequeña fisura y tal vez regresemos a un jueves negro, un viernes negro como el 2008. Bueno, esperemos que no, porque al final esta subida lo que va a poner es en orden pues, los números en los bancos de esa economía ficticia que hemos estado viendo, de números, bueno, ya nos hemos acostumbrado tanto a hablar de millones y de billones de dólares, bueno, en inglés trillones de dólares, que le hemos perdido ese respeto al dinero. Yo creo que vamos a ver si estas subidas pues, ponen las cosas donde deben estar. Repito, como hablé con el licenciado Bustamante el martes, pues es preocupante, uno, la deuda del sector privado y dos, las tarjetas de crédito. $1 trillón, 1 billón en español, es la deuda que tienen los americanos con tarjetas de crédito, que ahí puede venir la siguiente crisis. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ver qué sucede con todo esto que está pasando también en Francia, con esto del TikTok también, y acá en el plano local, bueno, ver cómo sigue el tema político, porque ya los miembros del PRD se preparan para el inicio de su campaña política rumbo a esas elecciones primarias, conocer también parte de ese contrato
de Minera Cobre Panamá y el gobierno nacional, que de seguro va a ser de análisis, y toda esta situación con Cambio Democrático que ya han mencionado que se van a hacer las debidas impugnaciones durante la semana. Así es, era lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos que tengan un muy feliz domingo. Bueno, ya nos acercamos a la Semana Santa, así que pues andar con mucho cuidado y pues pásenla bien. Nos vemos mañana desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias.